nosotros nos animemos unos a otros y podamos animar a otros, como dice el corito, pasando tu calor, ¿no? Vamos a dar comienzo al programa de esta noche, así que los voy a invitar a colocarse de pie para tener una oración. Señor, estamos contentos de estar aquí y sabemos que tu presencia está aquí con nosotros. También tus ángeles, Señor, e invocamos que tu Santo Espíritu también pueda morar dentro de nosotros. Que nos ayude, Señor, a preparar nuestras mentes y nuestros corazones para tu verdad. Te pedimos también una unción especial para el pastor que tendrá en esta noche, Señor, que sea para honra y gloria tuya. Que sean tus palabras y que sea tu mensaje el que llegue a nuestros oídos, Señor. Te pedimos por aquellos que no están aquí presentes hoy y por aquellos en los que nos han acompañado como visitas, Señor, que esa semilla pueda germinar en sus corazones. Que lo que poco que hayan adquirido, Señor, pueda convertirse en abundancia en su corazón. Te pedimos que tú estés con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están? Es una tarde fresca. No les entiendo. Ahora sí, ahí está. Gracias, qué amable. Bien, una tarde fresca y gloria al Señor que podemos reunirnos. Que podemos tener esta noche también, ¿verdad? A pesar, para mí el frío, ya sé que para ustedes no viene de buena de verano presente, pero para mí es una tarde fresca y muy cálida aquí en la casa de Dios. Quiero invitarles a abrir la palabra del Señor en San Juan capítulo 3. Vamos a hablar del encuentro con Jesús de esta persona registrada en San Juan capítulo 3. Y quiero despertar su atención en lo que dice los versículos del 1 al 6. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. ¿Sabes? Lo curioso de esta historia es que Nicodemo recibió un mensaje que tenía dos líneas para que sucediera. El punto principal de este encuentro de Nicodemo con Jesús es que él necesitaba nacer de nuevo. Nicodemo era como Jairo, también pertenecía al Sanedrín. Nicodemo era un principal entre los judíos, era un hombre letrado, un hombre preparado, era un hombre seguramente de buena posición financiera. Así que Nicodemo, a diferencia de Jairo, lo que le llevó a él fue despejar la duda. Él quería confirmar algo que estaba allí en su pensamiento. ¿Saben? Nosotros los cristianos debiéramos ser así. Debiéramos buscar la verdad a toda costa. Así que Nicodemo podía, por las cosas probablemente que escuchaba, tener un poco de inquietud y decir: ¿será acaso realmente Jesús quien representa al Cristo, al Mesías que esperamos? Así que Nicodemo no se quedó con la duda. Él concertó una cita con Cristo. Lo curioso es que dice el texto que lo hizo de noche, allí oculto, donde tal vez varios no lo podían relacionar con Jesús. Jesús no se sintió ofendido por ello.
Jesús está listo para recibirnos en cualquier momento que nosotros le busquemos. Pero cuando va Nicodemo, él lleva la intención seguramente de descubrir si Jesús es el Cristo. Pues le dice, ¿verdad? Nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Pero Jesús fue al punto, necesitas nacer. Cuando nosotros vemos el tema del nacimiento en la Biblia, pensamos en el bautismo, y creo que está bien. Es parte del episodio de la historia nuestra con Dios. Pero, además de eso, el Señor le dice en el verso 5 que el nacimiento debe ir en doble dirección, en agua y en espíritu. Y eso nos lleva a nosotros a preguntarnos cómo funciona. Miren, si ustedes pudieran imaginar conmigo el santuario, cómo se diseñó, ¿verdad? Y las figuras que se presentan sobre el santuario, nosotros vamos a encontrar la dimensión como vamos. Pensamos en un atrio. En el atrio estaba el altar del sacrificio, estaba el lavacro, ¿verdad? Y después entraba ya lo que era propiamente el tabernáculo, que tenía dos segmentos. El primero, que se llamaba el lugar santo, allí, entrando a la derecha, estaba la mesa con los panes de la proposición y estaba el candelabro. Pero pegado al segundo segmento, donde había una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, había allí un altar que le llamaban del incienso. Y eso era lo que era el mobiliario, los elementos que había en el lugar santo. Y entonces venía ahora el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, perdón, y allí dentro de él estaba ahí una copia, ¿verdad? Un ejemplar de las piedras de los mandamientos y del maná, y también de la vara. ¿Saben? Ahora, en ese contexto, nosotros podemos suponer nuestro viaje hacia allá. Y aunque el plan de salvación representado en ese santuario nos presenta 3 etapas del ministerio de Jesús, realmente hay más que eso. Porque en el área del atrio, donde era el altar del sacrificio, pues representa la expiación de Cristo que hace por nuestros pecados, el sacrificio que él hizo. Pero en el lugar santo representa la intercesión de Jesús por nosotros. Y en la última parte, que es el lugar santísimo, pues presenta lo que es ya la purificación del santuario en un escenario de juicio que se hace. Y eso nos dice que para la liberación total del pecado, para sacarlo del universo, pues Cristo tuvo que venir a morir, Él intercede por nosotros, hace una expiación personal, pero un día la hará de todo el universo, donde no habrá más pecado. Pero si nosotros lo vemos a la inversa, Cristo primero tuvo que venir. Y si vemos el orden de la venida de Jesús hacia acá, nos vamos a dar cuenta que el lugar santísimo, que podríamos decir es el lugar donde podemos imaginar que sucede lo último, cuando Cristo está en su faceta de juez, está a la diestra del Padre, porque cuando Él subió a la diestra del Padre, dice la Biblia. Entonces Jesús deja, voy a decirlo así, deja el lugar santísimo. Y Él desciende a esta tierra, y Él mismo dice que Él era la luz y el pan que descendió del cielo, la luz para los hombres, porque ahí estaban esos elementos. Y entonces Cristo, aunque Él no cometió pecado, se bautiza, ahí estaba el lavacro, y concluye con su sacrificio. Eso es el punto. Nosotros es al revés. Tenemos que morir al pecado, nos bautizamos, creemos en la intercesión de Cristo en nuestro favor como abogado, y entonces creemos que un día estaremos en la presencia del Padre. Cristo vino para llevarnos en ese proceso. Sí, me estoy explicando. Vamos en el retorno. Cristo vino y dejó el lugar santísimo. Él vino a esta tierra, Él se bautizó, Él murió, Él concluyó en el altar del sacrificio. Y nosotros vamos al revés. Morimos al pecado, nos bautizamos, nos mantenemos en Cristo para un día estar en la casa del Padre. Nosotros vamos de vuelta a casa. Eso es maravilloso. Y ahora, dicho esto, en este pensamiento,
¿Por qué lo expreso? Por lo que Jesús le dice a Nicodemo. Esa experiencia tiene que ver con un nuevo nacimiento. Y vamos al libro de Romanos, en el capítulo 6. En el libro de Romanos, capítulo 6, nos presenta la dinámica de nuestra participación en este proceso. En Romanos, capítulo 6, dice en los versículos 1 al 4 primero: ¿qué pues diremos? ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia de Dios abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, fíjense lo que está diciendo, porque los que hemos muerto al pecado, no es que nos morimos, solo al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? Porque dijimos en una de estas noches que la muerte es la ausencia de vida. Y si yo morí al pecado, significa que yo no tengo nada que ver con la vida de pecado. Morí al pecado. Ahora pregunta el apóstol al escribir, ¿cómo viviremos aún en él? No podemos, ya morí al pecado, yo estoy muerto para el pecado. Y entonces hace otra pregunta: ¿o no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Sabes? Lo curioso es que Nicodemo no era una persona que iba apenas a nacer con Dios. Él conocía a Dios. Lo que él tenía curiosidad es descubrir si Jesús era el Cristo. Vamos juntos. Así que Nicodemo podría decir, en los términos de hoy, él ya era parte de la iglesia. Aún así, Cristo le menciona que debe volver a nacer. Vamos juntos. Porque Nicodemo no estaba ajeno a la Biblia, a la ley de Dios. Y entonces, en la siguiente náhuatl que Dios le dice a Nicodemo es el camino de regreso a casa. En el camino de regreso a casa, Nicodemo necesita morir al pecado, necesitó morir al pecado, como tú y yo necesitamos morir al pecado. Nadie debiera bautizarse si primero no muere al pecado. Interesante. Porque la experiencia del bautismo no tiene nada en sí mismo que nos dé la salvación, porque no hay salvación en nada bajo el cielo que no sea en el nombre de Cristo Jesús. Y aunque el bautismo representa un parteaguas, el bautismo representa esa experiencia de nuevo nacimiento, en la sabiduría y en la justicia de Dios, al menos la Biblia registra un hombre que le fue asegurada la salvación sin haberse bautizado. ¿Sabe quién es? Sí. ¿Quién? El ladrón de la cruz. El ladrón de la cruz. Pero eso no echa a un lado en la participación del bautismo. El bautismo va a jugar siempre un papel importante en la vida nuestra como cristianos. Porque el bautismo fue dado por Dios y él ya no tuvo esa oportunidad de experimentarlo, pero nosotros sí tenemos esa oportunidad. Y ahora explica él que por medio del bautismo nosotros estamos haciendo nuestra la muerte de Cristo Jesús. Ese es el punto principal. La muerte de Cristo, la que Él murió por todos nosotros, la muerte de Cristo que Él vino a experimentar para salvación de la humanidad. Esa muerte de Cristo Jesús no es nuestra hasta que nosotros la vivimos con Él o la experimentamos con Él. ¿Cómo? Por medio del bautismo. Por medio del bautismo hago mía la muerte de Cristo, porque yo dice que soy bautizado en Cristo y he sido bautizado en su muerte cuando yo tengo la experiencia del bautismo. No pierdan, por favor, Romanos 6 y vamos al libro de Filipenses en el capítulo 2. En Filipenses capítulo 2 nos presenta lo que Cristo dejó. Yo lo ejemplificaba con el asunto del santuario, cuando dije que Cristo dejó el lugar santísimo para venir a esta tierra a morir
Y fue una elección de él. Y en Filipenses capítulo 2, en los versículos del 5 en delante, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? El cual, estando en la forma de Dios, fíjense lo que está diciendo. Jesús, estando en qué forma dice? En la de Dios. ¿Cuál es la forma de Dios según Juan 4:24? Dios es espíritu. Eso dice sobre Dios, dice Juan 4:24. Jesús estaba en esa forma, él era un ser divino, espiritual, pero dice que estando en esa forma de Dios, no estimó el ser, escuche la palabra, igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, es decir, nadie lo despojó, él eligió. Cristo escogió quitarse o despojarse de esa forma de Dios en la que era exactamente igual a Dios, porque Dios es espíritu. En todos los sentidos Jesús era así. Pero Jesús, ahora, antes de decir lo siguiente, déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuál sería el sinónimo de igual? O, dígame otra palabra que pudiésemos sustituir por igual a Dios. Semejante es parecido, ¿no? Similar. ¿Qué les parece la palabra idéntico? ¿Les gusta? Jesús y el Padre eran idénticos en todo, y el Espíritu Santo, idénticos. Pero Él se despojó de eso, dice. Y entonces, dice el 7, y tomó la forma de siervo, y se hizo ahora así como semejante a los hombres. ¿Y qué significa semejante? Así. Parecido, pero no igual. Ahora, Jesús no fingió ser hombre, Él era igual que nosotros en la esencia humana, pero no era igual al final de todo, porque Él nunca dejó de ser Dios. Solo despojó esa parte, la veló, decimos, en un lenguaje más explicativo. Y entonces, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que yo dije en el santuario, en la venida de Cristo Jesús a esta tierra por primera vez, está explicado en esencia en estos versículos. Cristo, que estaba en la forma de Dios, se despoja a sí mismo, toma la forma humana y viene a morir. Ahora, en ese proceso, aquí hay un problema, porque para nosotros los seres humanos nos resulta a veces incomprensible, como nuestra mente llega a un tope, nos parece difícil ahora de poder develar, de poder explicar, y como no lo podemos develar ni explicar, entonces nosotros decimos, no pudo haber sido así. Porque si Cristo murió, algunos piensan, si Cristo murió, no era Dios. ¿Cuál es la razón? Primera de Timoteo 1:7. ¿Qué dice? Miren, me gusta porque el texto dice algo sobre las virtudes de Dios. ¿Va conmigo? Vamos a 1 Timoteo capítulo 1, verso 17. Dije 7, es verso 17. Dice, por tanto, al Rey de los siglos, ¿y qué más dice? Al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que dice, al Rey de los siglos, y luego dice, inmortal. Una característica de Dios es que Él es inmortal, es eterno, Él no muere. Entonces alguien piensa, si Cristo murió, no era Dios. Porque si Cristo murió, pues no es Dios. Porque la mente humana no puede entender el milagro que Dios hizo consigo mismo, porque a Cristo nadie lo despojó. Miren, en el capítulo 3 de 1 Timoteo, ahí donde estamos, en el verso 16, el mismo escritor dice, aquí no hay discusión. Sobre esto que va a decir, dice, no hay discusión. Grande, no es pequeño, grande es el misterio de la piedad, es decir, de la salvación. ¿En qué consiste ese misterio entonces? Dice, porque Dios se manifestó en carne.
¿Dios qué? Se manifestó, es decir, se presentó, se dio a conocer en carne. Así que el misterio más grande que nosotros tenemos sobre la salvación nuestra es que Dios se presentó en carne. Punto. Dios no nos explica, no quiere que lo entendamos, solo quiere que lo aceptemos. Ese es el milagro que Él hizo. Y como mi mente no puede entender esa parte, entonces yo niego la deidad de Cristo. Por eso muchas personas niegan que Cristo sea un Dios eterno, que pudo haber sido formado y que fue muerto y Él, Dios el Padre, le volvió a dar vida porque Él no tiene vida en sí mismo. Pero no es lo que dice la Biblia. En el libro de San Juan, en el capítulo 10, en los versos 17 y 18, la palabra del Señor nos dice, nos explica por boca de Cristo Jesús cómo es que es este asunto que Él hizo. Y entonces dice, por eso me ama el Padre, estoy leyendo San Juan 10, 17, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, nadie. Nadie le quitó la vida a Cristo. ¿Por qué? Dice, tengo yo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que Jesús aclara, Él tenía la facultad de dar su vida, porque Él tenía la facultad de volverla a tomar. Nadie se la quitó, Él la puso. Él eligió ponerla. Ahora, en este contexto de lo que estoy hablando, es maravilloso pensar que Dios nos amó realmente de esta manera, que cambió su esencia por nosotros, que se hizo carne, porque de otra manera, en la figura divina, Cristo no había podido morir, pero en la figura humana sí. Pero Él iba a morir esa figura humana y Él le iba a volver a dar vida, porque Él tenía poder para poner esa vida y volverla a tomar. ¿Es posible que podamos dimensionar el amor de Dios realmente? Tan así que Cristo se autolimitó siendo Dios, estando igual a Dios, no se aferró a eso, dice el texto. Es posible que nosotros podamos dimensionar la grandeza del amor de Dios que vino a dar la vida por nosotros. Porque ser pecadores tiene un precio, dice en Romanos 6:23. Porque la paga por ser pecadores, el pago que yo tengo, la cuota que tengo que dar por ser pecador es la muerte. Pero el regalo que tengo de Dios es vida eterna. Pero no así nada más, dice en Cristo Jesús. Es decir, el regalo de la vida eterna lo recibo y lo tengo y es mío mientras yo estoy en Cristo Jesús. Así que el nacimiento tiene una esencia, la permanencia es la otra. Suena hermoso, pero Satanás nos dice, si pudiéramos escuchar audiblemente la voz del enemigo, diría, oye, eso suena muy lindo, pero no es justo. Y eso confirma lo que yo pienso, porque Satanás así es como piensa, porque él ha cuestionado desde el origen que Dios no puede ser amor y justo al mismo tiempo. Y entonces dice, me queda claro que Dios tiene amor porque Él vino a dividir la vida en la persona de Cristo, pero eso no es justo. Porque hasta los humanos sabemos que somos injustos y pecadores, impíos. En México hay una expresión, no sé si en Colombia y en otros lugares, como Argentina y como El Salvador o donde procedamos, Nicaragua, ¿verdad? Yo no sé si se dice, pero allá en México se dice, el que la hace, la paga. Sí, entonces sí se dice. La paga. El que la hace, la paga. Eso lo sabemos. Entonces Satanás dice, eso no es justo, porque aún en la justicia humana, el padre no va a morir por el hijo. Si el hijo es el infractor, el criminal, pues él es el que va a pagar. No vamos a ir a tomar al padre porque el hijo huyó, entonces tomaremos al padre como culpable. No. Y entonces, él dice, ¿por qué Cristo tuvo que morir si tú eres el que pecaste? Muy lindo, tú eres el que haces todo lo que está mal. Viene Cristo, muere, tú lo aceptas y todo bien. Eso no es justo. Tú eres el que debes morir. Y entonces yo tengo la oportunidad de decirle a Satanás, sí, yo voy a morir también. Y yo voy a morir en la cruz, a través del bautismo. Porque cuando yo me entrego o me entregué a Cristo por medio del bautismo, en ese día
yo estaba muriendo la muerte de Cristo, porque Romanos 6, que estábamos leyendo, dice que por medio del bautismo yo soy bautizado en la muerte de Cristo Jesús. Pero el texto no termina ahí, así que volvamos a Romanos 6. Y dice Romanos 6, ¿o no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Así que ahora yo le digo, pues yo también morí, pero no morí físicamente, sino morí al pecado, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros ahora andemos en una nueva vida. Pero ahora mira lo que dice los siguientes versículos. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos también en la semejanza de la resurrección. Y sabe, cuando Cristo resucitó, no resucitó igual, porque cuando Él se tocó con María, allí fuera del sepulcro, María no lo conocía. ¿Y sabes por qué no lo conocía María? Si apenas 3 días atrás lo había visto. Porque Cristo ya no resucitó igual, resucitó con su cuerpo glorificado. ¿Cómo lo sé? Mira, no pierdas Romanos, porque vamos a regresar. Pero la palabra del Señor nos lo explica. En el libro de Filipenses, en el capítulo 3, en los versículos 20 y 21, dice el texto, Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. ¿Sabes? Un día también nosotros resucitaremos así. Pero antes de eso lo podemos hacer en la experiencia espiritual muriendo al pecado. Y ahora el verso 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Fíjese lo que está diciendo. Yo fui crucificado, ese viejo hombre murió, fue crucificado. Porque ese viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¡Qué maravilloso! Yo morí al pecado cuando fui bautizado, fui crucificado también, dice, juntamente con Él, para que este cuerpo de pecado quede destruido. Y ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, dice en otro pasaje. Y dice el 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos en Él. ¿Sabes? Déjame decírtelo de otra manera. Yo soy pecador y para pagar la deuda del pecado tengo que morir. El día que yo muero, pagué. Ya no tengo deuda, pero ya no tengo vida. Porque lo que tenía de vida la usé para pagar con la muerte mi deuda con el pecado. Pero vino Cristo y pagó la deuda y ahora tengo vida. Déjenme explicarlo diferente. Vamos a suponer que todos tenemos $1,000 canadienses en la bolsa, pero que cada uno de ustedes me debe $1,000. Ojalá me los debieran, pero vamos a ilustrar solamente. Entonces, si usted tiene $1,000 y me debe $1,000, los tiene, sí. Pero no son suyos. No son suyos. Sí. Y usted tiene la cuestión. ¿Le pago a Héctor? ¿O me puedo quedar con los $1,000, pero se van a desaparecer y ya no tengo más? Entonces usted tiene una disyuntiva. Pago mi deuda, ya no tengo deuda, pero ya no tengo plata, dinero. Pero aparece allá nuestro hermano Alfredo y le dice, Héctor, tranquilo,
cuenta, ¿cuántos son? Yo te voy a pagar por ellos, por todos. Y entonces él hace el pago, yo le digo, son tantos. Él hace el pago y usted dice, bueno, ahora ya no le debo al correo, ahora le debo a Alfredo. Y el hermano Alfredo le dice, no, yo tengo suficiente, así que no me debes nada, yo te lo quise dar. Entonces, en ese momento, conmigo ya no eres deudo. ¿Por qué? Porque ya alguien pagó. Pero además te quedaste con tus $1,000. Vamos juntos. Eso pasa con Cristo. Tenemos la vida, y si yo muero, le pago al pecado. Pero si yo muero primero al pecado, y yo acepto a Cristo por medio del bautismo, hago el pacto con Él, entonces aquí en el verso 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Porque yo morí por medio del bautismo, crucificado, dice el 6, con Cristo. Nosotros es al revés. Primero morimos al pecado, nos bautizamos, aceptamos la intercesión de Cristo para un día estar en la presencia del Padre, el lugar santísimo. Ahora bien, déjame ir yendo a los pensamientos finales. San Mateo capítulo 7, versículos San Mateo 7, vamos a leer los versículos 13 y 14. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. La invitación que Dios nos hace dice, entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, es decir, a la muerte, y muchos son los que entran por ella. Por eso aquí estamos pocos. Si pudiéramos ir a un antro, si pudiéramos ir a un lugar de espectáculos, a un estadio, nos vamos a dar cuenta que ahí llega más gente que la que nosotros nos podemos reunir. Porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y luego dice el 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hermanos, si este fuera el camino ancho, porque tiene 4, y este era angosto, ¿verdad? También tiene 4, pero bueno. Si este fuera el camino ancho, yo puedo ser buena persona, puedo ser buen ciudadano, puedo hacer buenas obras también. Pero si yo no tengo un encuentro personal con Cristo, yo voy camino hacia donde este camino lleva. Y dice que el ancho lleva ¿a dónde? A la perdición. La pregunta es, ¿cómo me cambio ese camino que va a la vida eterna? Pues tengo que morir a este camino, porque yo ya no quiero pertenecer a este camino, quiero moverme ese camino. Y el único camino que la Biblia nos presenta es aquel que dijo que era el camino, es Cristo. Así que cuando tú te bautizaste, o cuando tú te bautices, si no lo fueras, vaya, dejas el camino ancho de muerte y pasas al camino de la vida. Porque no sé, dice San Juan 4, en el verso 25, que eso es lo que realmente sucede. En San Juan 4:25 dice la palabra del Señor. Perdón, lo he dicho mal. San Juan 5:24. Dice San Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, pero no solo la oye, dice, y crea que me envió, tiene vida eterna y no verá condenación, mas pasó de dónde a dónde, dice. Pasó de muerte a vida por medio de Cristo Jesús. Cuando tú y yo aceptamos a Cristo Jesús, dejamos el camino ancho que va a la muerte, porque puedo ser buen esposo, buena esposa, buen ciudadano, puedo ser buen vecino, puedo ser buen trabajador, puedo ser honesto, puedo ser amable, pero si yo no me encuentro con Cristo, el camino lleva a la perdición. Pero si me encuentro con Cristo y no solo oigo de Cristo, creo en Él, entonces yo hago de Cristo lo que Él dijo que Él es, el camino, la verdad y la vida. Y entonces, por medio de Cristo, ¿pero cómo? Pero tienes que morir primero acá. ¿Cómo? Por medio del bautismo. Por medio del bautismo, nosotros morimos al pecado. Morimos, ya no pertenecemos, nada tenemos que ver con el pecado. Nos pasamos a vida. Hemos pasado, dice, de muerte a vida.
¿No es maravilloso, hermanos? Dios es extraordinario. ¿Saben cuál es el punto? Cuando nosotros llegamos al camino de la vida, a veces nosotros llegamos a creer que hemos perdido la batalla. A veces llegamos a pensar que le hemos perdido el sabor, el entusiasmo de querer llegar a la meta de vida eterna. Pero quiero que sepas algo. Tú te puedes caer en este camino, te puedes tropezar en este camino. Dice el libro de Proverbios que si 7 veces se cae el justo, pues 7 veces se va a levantar. El problema no es si yo tropecé y caí aquí. El problema es si yo elijo volver al camino ancho de la muerte. Pero si yo estoy en este camino, por estrecho y pesado que parezca el camino, quiero que sepas que mientras tú te sostengas ahí, puede ser como aquellos corredores que llegan 2 horas después a la meta, pero la cosa es llegar, porque vas en la ruta correcta, vas en el camino que lleva a la vida eterna. Mientras tú elijas no darle la espalda a Dios. Cuando tú y yo elegimos estar en Cristo, es cuando entonces nosotros podemos saber que podemos tener desafíos espirituales, podemos tener luchas espirituales, pero estamos en el camino correcto. Y todos tenemos la oportunidad de cambiar el camino. ¿Cuál es la esencia que Dios nos da en su palabra? Se encuentra en 2 Corintios 5:17. A mí me encanta cómo lo expresa el Señor en su palabra. Y esta noche, ¿por qué no le ponemos nuestro propio nombre? Porque el texto dice, de modo que si Héctor está en Cristo, Gloria, Glorita, Carmelita, Darío, Norma, Julio, Ana María, Perrón, pues el nombre no me lo... Carlos, Raúl, Mari, Ernesto, Cristian, Alfredo, Flor, Guillermo. Pon tu nombre, que Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Todo en el Señor es hecho nuevo. Gloria a Dios, qué maravilloso es. Tú y yo cambiamos el camino cuando aceptamos a Cristo Jesús. No des marcha atrás. Permanece en Cristo. Aceptar a Cristo es una parte, pero la parte que sigue y que se vuelve más importante después de que has aceptado a Cristo es permanecer en Cristo. Así que el nacimiento en agua representa ese bautismo, ese comienzo, pero la permanencia no la vive solo. Porque Hechos 2:38 dice que Pedro le dijo, arrepíntense y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y van a recibir el don del Espíritu Santo. Porque Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario el bautismo en agua o nacer de nuevo en agua y el Espíritu. Y cuando tú aceptas a Cristo Jesús y naces en agua, Dios te dota de su presencia, porque viene la presencia de Dios en la persona del Espíritu Santo, que te capacita para vivir bajo el dominio de Dios, porque ahora le perteneces. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso es el amor de Dios! ¡Qué extraordinario! Por eso esta noche, si la lucha que vives es dura, si la lucha espiritual que tú experimentas es difícil, si la batalla, la pelea que estás viviendo contra tu propia esencia humana, carnal, como usa la Biblia la expresión, quiero que sepas que tienes el poder de Dios ahí contigo. Porque cuando lo aceptamos, Él puso su presencia en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. Es un don de Dios, es un regalo, dice
de Dios. Recibirán el regalo del Espíritu Santo. Dicho en otras palabras, tenemos que vendar nuestros ojos para no querer ver a Dios y practicar las cosas opuestas a Dios. Tenemos que dejar de mirar a Cristo Jesús para poder vivir o hacer las cosas que son muy carnales. Por eso cada día, si hemos cambiado el camino, porque todos cambiamos de camino al aceptar a Cristo, quiero que sepas que si has cambiado de camino, puedes permanecer en el poder de Dios, en la persona de su Santo Espíritu. Y ahí entenderemos lo que Jesús le dijo a sus discípulos, que después del bautismo se enseñara a guardar todas las cosas, y prometió: y aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el final. Esta noche me gustaría entregar esa lucha al Señor, esa pelea espiritual, y decirle a Cristo: vísteme con tu armadura. Yo quiero permanecer en ti. Ya te elegí, ya entregué mi vida, ya nací de nuevo, ya cambié el camino. Pero es difícil, no es fácil. Me está representando dudas, lucha, desánimo a veces, a veces incertidumbre, a veces creo que yo ya no voy a poder. Sí puedes, estás en el camino correcto. Y esta noche podemos decirle al Señor: Señor, mi esencia humana te la vuelvo a entregar. Pon en mí tu Santo Espíritu. Y vamos a hacerlo cantando el himno 236, ¿te parece? Hoy no olvides, hemos cambiado el camino. Tú lo elegiste, has elegido lo mejor, pero permanezcamos en Cristo Jesús. Puestos en pie, vamos a escuchar el canto a Jesús. Dos, tres, seis. Excelente. Ese. Ahí está. Bien. Gracias. Puestos en pie. Listos. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús y a Jesús entrega todo, y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo. Me canta aún en medio del dolor. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús y a Jesús entrega todo, y la tristeza en gozo cambiará. Cuando nos cambiamos el camino de la vida, estamos caminando hacia la eternidad. Amén.
Estamos caminando a la casa del Padre. Así que no te desanimes nunca. Estás en el camino correcto. Permanece en Cristo. Somos nuevas criaturas. Y si por alguna razón tropiezas, levántate en el nombre del Señor. Amén. ¿Te gustaría? Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta noche. Muchas gracias por la oportunidad de abrir tu palabra. Porque no podemos explicarlo a plenitud, aceptamos y reconocemos que Cristo Jesús es Dios eterno, que vino a manifestar la deidad en forma humana para tener la posibilidad de pagar el precio por nuestro pecado. Ahí está tu amor. Y Padre, gracias porque podemos morir al pecado en Cristo Jesús por medio del bautismo. Y los que estamos aquí lo hicimos. Fuimos crucificados, fuimos sepultados, hemos nacido una nueva vida. Así que Padre, ahí está tu justicia. Y querido Dios, hoy queremos recomprometernos. La pelea espiritual no es sencilla, no es fácil, pero está ganada. Jesús ya venció. Y vas a venir, Señor, por este pueblo. Ayúdanos a ser fieles, a permanecer en Cristo Jesús, a permanecer en este camino, sabiendo que nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado. Y querido Dios, danos la oportunidad de un día ser vestidos de inmortalidad, de recibir ese regalo de la vida eterna como una corona. Y querido Dios, te ruego también que al irnos podamos llevar la tranquilidad y la seguridad de que nuestras luchas no se están peleando solos. Tú has dicho, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hoy queremos hacer tuyas estas palabras. Y ponemos toda lucha, toda carga, toda preocupación, todo temor, todo dolor, todo duelo, todo, Señor, hoy lo dejamos en tus manos. Llévanos con tu paz y bendición. Gracias por escucharnos. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dale un abrazo al que está a tu lado. Dile, Dios te bendiga. Me da gusto que estamos aquí. Y nos esperamos mañana, aunque haga frío. No deje de venir.